Dios está sacando la iglesia de las iglesias. Mateo capítulo 22, versículo 8 en adelante dice así: Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Grábese este versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Puede tomar su asiento. Le quiero invitar a que meditemos en la palabra de Dios. Hermano, hermana, póngame atención, por favor. Haga a un lado cualquier otro pensamiento y ponga atención a lo que le voy a decir. Ya solamente con el hecho de que le dije, el título del mensaje es: Dios está sacando a la iglesia de las iglesias. Y es que a veces nosotros, hermanos, por no tener revelación del Espíritu Santo, creemos todo lo que se nos dice. Y nosotros creemos cosas que no son verdad, que no son realidad. Porque nosotros sabemos que hay cientos y ya miles de organizaciones cristianas. Cada persona que se separa de una iglesia y abre otra iglesia, esa ya es otra organización que empezó hoy o que empezó hace un mes, pero es otra organización, es otra manera de interpretar la Sagrada Escritura. Y nosotros pensamos que todo está bien. ¿No ve que dicen allá afuera que todos los caminos llegan a Roma? Y que no importa cómo alabes a Dios, total, pues estás buscando a Dios. No, hermanos, no es así. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Cristo dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. No hay más. No hay más. Y cuando yo le dije, hermanos, el título de este mensaje es: Dios está sacando a la iglesia de las iglesias, suena raro. ¿Cómo? ¿Sacando Dios a la iglesia de las iglesias? Es que la Biblia jamás enseña que haya iglesias. Jamás. Fíjese bien. Dice Dios: solo una es la paloma mía. Solo una. No hay muchos cuerpos de Cristo, solo un cuerpo. No hay muchos pueblos, solo un pueblo. ¿Sí me entiendes, hermano? En una ocasión, como el Señor se la pasaba hablando la palabra por todos lados y no paraba. De día hablaba la palabra y de noche estaba orando en el Getsemaní. Y María, con los otros hijos de María, que se ha dicho que no eran sus hijos, pero sí eran sus hijos, eran hijos de José.
medios hermanos del Señor, por decirlo así. Y como veían que el Señor andaba ya en la edad de su ministerio, los otros estaban jóvenes también. Él tenía 30 años, los otros tenían a poco 20 y tantos años. Y de pronto veían que el Señor no paraba ni de día ni de noche, no llegaba a casa. Y los que le decían: por allá vimos a tu hijo, ¿qué andaba haciendo? Predicando. Otros: por allá vimos a tu hijo, ¿dónde estaba? Orando. Ella, humanamente hablando, era su madre, lo sentía, lo sufría. Y de pronto llegaron a la conclusión, María y los otros hijos de María, los hijos de José, que había que ir a hacer algo por el Señor, ¿verdad? Porque había que tener compasión de que no comía, no dormía. Pues se va a enfermar, o algo le va a pasar, o acá estamos sin hacer nada. Y se encaminaron a donde estaba predicando el Señor. Y cuando llegaron, le dicen a uno de sus discípulos: díganle a Jesús que queremos verlo. Si fueron los hijos de María, dijeron: por favor, háblenle a mi hermano. Si era María, háblenle a mi hijo, por favor. El asunto es que viene uno de los discípulos y le dice: maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pero la Biblia dice que querían prenderlo, querían tomarlo, y quiera o no, nos lo llevamos. Como quien viene a prender a alguien, así venían a llevárselo. Y el Señor, como es Dios encarnado, todo lo sabe, sabía a qué venían. Y cuando le dicen: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, allá están esperando afuera, el Señor ni siquiera dijo: díganles que no, díganles que al rato voy, nada. Les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su brazo y apuntó a los que estaban allí escuchando la palabra, y dijo: los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Solamente aquel que oye la palabra de Dios y la hace, ese es pueblo de Dios. Ojalá que me entienda, mi hermano. Entonces, la iglesia es una sola. No son muchas iglesias. No importa que haya muchos nombres. Fíjese bien, de la Asamblea de Dios, Dios va a sacar la iglesia. No todos los de la Asamblea de Dios se van a salvar, perdóneme. De la iglesia bautista que se conoce, de ahí va a sacar el Señor la iglesia. Aquellos que el Señor sabe que están con Él, ¿verdad? Y le digo esto, tengamos cuidado, porque a veces podemos decir: oh no, yo tengo esto y aquello y más allá, y tal iglesia no va a ser salva. Mire, ni usted ni yo sabemos. La Biblia dice: la salvación es de Jehová. Nosotros no podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros somos parte de aquellos que hemos sido rescatados, redimidos por la sangre de Cristo. No estamos aquí para juzgar. Gloria a Dios. Lo que sí le aseguro, que de la iglesia Asamblea de Dios, Dios va a sacar a la iglesia, o de las iglesias que hay, de las organizaciones. De la iglesia del cuerpo de Cristo, Dios va a sacar a la iglesia. No todo el que se dice soy de la iglesia del cuerpo de Cristo se va a salvar. Ojalá que sí. Ojalá que hoy oigamos la voz de Dios. Ojalá que hoy nos quebrantemos delante del Señor, y que hoy toda la congregación que estamos aquí nos preparemos y estemos calificando cuando Cristo venga. Eso depende de usted y depende de mí. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le recuerdo lo que dice el versículo 14. Esto es Mateo 22, 14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios.
Qué preciosa es la palabra de Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oiga esto. Esto hay hermanos que no lo habían visto de esta manera. Por eso últimamente me estoy tomando el tiempo suficiente para que tengamos revelación de la palabra de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor hace el llamamiento general a todos y todos venimos. Y todos somos recibidos por Dios. Ya vamos a leer algunas escrituras más adelante. Todos participamos de la gracia de Dios. Todos somos alimentados por un mismo espíritu. Donde ya empezamos a tener problemas es donde nosotros tenemos que tomar responsabilidad delante de Dios. Ahí donde acabamos de leer, ayer les comentaba de que dice la palabra de Dios que un rey hizo fiesta de bodas para su hijo, que un rey estaba para unir en matrimonio a su hijo. El rey es Dios, el hijo es Cristo, y el pueblo de Israel era la novia con la cual Cristo se iba a desposar. Pero el pueblo de Israel puso excusas. La Biblia dice que unos dijeron: voy a probar unas yuntas de bueyes que compré, o tengo unos negocios que hacer, no puedo ir, y al final nadie fue. Y el padre del novio, el rey, dijo: pero si ya preparé todo, ya la fiesta está preparada, el novio está ahí, solo falta la que va a ser la esposa. ¿Qué pasó? Y como Israel no quiso, entonces dijo Dios: entonces vayan y tráiganmelos a todos los que quieran. En otras palabras, venía a unir a su hijo con Israel. Israel lo rechaza y dice: salgan por los caminos y llámenme a todos los que quieran venir, a todos. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, cubanos, nicaragüenses, y ahí, a todos tráiganmelos. Todos los que no son israelitas me los traen. A ver quién quiere. Y ahí, hermanos, hemos entrado usted y yo. Hace cerca de 2000 años se nos abrió la puerta a nosotros, los que no somos israelitas. Pero ayer meditábamos que había uno ahí que se coló o se descuidó y de pronto ya no acudía vestido para la fiesta de bodas y fue desconocido por el Señor. Pero eso ya lo vimos ayer. Hoy vamos a ver otra cosa, donde dice la palabra de Dios, el mismo Cristo hablando, dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta: ¿qué querrá decir eso? Porque aquí dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Sabes qué quiere decir, hermano? Que la gracia de Dios es para todos. Todo el que quiera puede venir y es recibido y se une con Cristo, y esa persona tiene un cambio de corazón, es nacido de nuevo. Pero ahí, ya estando en las bodas, ya estando en la presencia de Dios, hay que ver cómo vamos a responder a la bondad de Dios que nos ha invitado a las bodas. Piense que dice ahí: tráiganme a todos los que andan por los caminos, los que andan como peregrinos, los que andan como nómadas, aquellos que no tienen un lugar fijo, aquellos que no tienen, como decimos en México, ni dónde caerse muertos. A ellos tráiganlos, invítenlos también. Imagínate
que nosotros seamos de lo último de la sociedad y que de pronto haya una fiesta que hace el rey y que los que están cerca al rey, los que son de sangre azul, no vengan a la fiesta, y que diga el rey: pues ignoren a esos de sangre azul, váyanse con los plebeyos, invítenlos. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta al entrar al palacio del rey, al gozar de los privilegios de los que son de sangre azul y que están ahí en primera fila, que están ahí en una actividad especial? Este es el punto importante: la reacción de nosotros a esa invitación especial, a estar presentes en la misma gloria de Dios. Cuando tengas tiempo, lee por ahí en Hebreos capítulo 12 y dice: ustedes se han acercado al monte de Sión, se han acercado a la Jerusalén celestial, se han acercado a millares de ángeles, se han acercado a los justos hechos perfectos, se han acercado al mismo juez de los cielos. En otras palabras, los ha introducido Dios a la misma gloria. Son ustedes parte de la familia divina. Gloria a Dios. Hace 39 años que a mí me dicen: ¿y por qué grita usted? ¿Por qué grita? Déjame decirte, hermano, el hecho que Dios nos haga sus hijos no tiene precio, no tiene valor. Es decir, no hay nada que nosotros podamos comparar o calcular para nosotros apreciar lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos buen corazón porque es normal, es de humanos, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos buen corazón de cierta manera, pero cuando nosotros meditamos un poco, nosotros no damos algo si no vamos a sacar provecho. Humanamente hablando, así es. Si vamos a sacar provecho, si vamos a tener utilidad, si vamos a hacer negocio, damos. Pero cuando la Biblia dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aun cuando ahora, después de 2000 años, hay quien recibe a un siervo, una sierva de Dios, y le dice: mira, quiero presentarte a Cristo, quiero hablarte un poco de Dios, dame 5 minutos. Y dice: ¿sabes qué? Retírate. A mí me ha tocado. Una vez llegué en Santa Ana, estaban 4 hombres jugando a las cartas, y llegué yo para hablarles de Cristo. Inmediatamente uno de ellos dijo: quítate de aquí, nos vas a perturbar, quítate de aquí. Y yo seguí hablándoles, y otros se quedaron solamente mirándome, pero uno rápidamente dijo: apártate de aquí. Y yo seguí hablándoles, y aquel me dijo: ¿qué no entendiste? Y yo seguí hablándoles, y se paró. Dijo: o te largas de aquí o no respondo. Así. Y los demás callados. Pero Dios es bueno. Uno de ellos se paró también y le dijo a aquel: si tú no quieres y no respetas las cosas de Dios, hazte a un lado, déjalo que nos hable. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso!
es cuando Dios obra. Pero piensa en esto, que cuando nosotros éramos pecadores, quiere decir, estábamos dándole la espalda a Dios. No era a ti a quien le daban la espalda, hija, no era a mí, era a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene nuestra vida en sus manos. Hace 2000 años Cristo estaba colgado en la cruz y estaba agonizando porque lo abofetearon, porque lo azotaron, porque le clavaron sus manos y sus pies y le traspasaron el costado con una lanza. Y ahorita a veces le habla uno a una persona de Cristo, le habla uno de Dios y saca un montón de billetes y dice: mira, este es mi Dios. Tu Dios no me sirve para nada, este es mi Dios. Y yo digo: Señor Jesús, ¿por qué moriste en la cruz? ¿Por qué no nos dejaste a todos irnos a la condenación eterna? ¿Por qué tuviste que morir por nosotros? Pero el Señor dijo: si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y murió. Y aquí estamos tú y yo en este día, glorificando a Dios. Aquí estamos tú y yo en este día, dándole gracias a Dios por habernos dado su palabra, por haber llegado a nuestro corazón. Yo no sé si tú lo sientes así o no. Mira, hace 2 días alguien me consiguió una cita para ver un especialista del corazón. Me dijeron: hermano, vaya, porque sí necesita verlo, porque puede tener una emergencia. Y fui a ver a esa persona. Y ¿sabes? Me llamó mentiroso. Tú puedes decir: hermano Rodríguez, ¿cómo a usted, el predicador al que sale en la televisión, le llamó mentiroso? Sí, me llamó mentiroso y me lo dijo en la cara, sí. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: tú sabes que estás muy mal. ¿Desde cuándo has vivido esto? Le dije: desde hace 20 años ando batallando con esto. Ya me lo dijeron hace 20 años. Y me dijo aquel hombre: te voy a hacer una pregunta. A ver. Y me dice: ¿tienes esposa? Le digo: sí. ¿Hijos? Tengo 3. ¿De qué edades? Muchos no saben, pero este árbol viejo, este tronco viejo, tiene retoños pequeños. Le digo: tengo uno de 13, una de 9 o 10 y uno de 7 casi. Y me dijo: contéstame, ¿los amas? Y le dije: mucho. Y me dijo: mentiroso, tú no los amas. Él no conoce de Dios, pero me dijo: tú no los amas. Y le dije: sí los amo. Dijo: no los amas, porque acá andas arriesgando tu corazón, sabiendo que tu esposa está en tu casa y que en un momento te vas a desplomar y vas a caer fulminado del corazón. Y tus hijos allá están, se van a quedar esperando. Y un día de esto les van a decir que su padre murió del corazón por andar predicando la palabra de Dios. ¿Qué van a pensar tus hijos? Me dijo. Que estuvo bien que murieras hablándoles a otros cuando ellos estaban solos en su casa. Solo le dije: hay cosas que jamás me vas a entender. El amor de Dios no se puede comprender. Es como decirle a Dios ahora:
Dios no te amas a ti mismo. ¿Por qué en forma de hombre, cuando te hiciste hombre en Cristo, moriste en la cruz en forma de hombre? O para que me lo entienda, ¿por qué enviaste a tu Hijo a morir en la cruz? Cuando usted ve la frase Hijo de Dios, quiere decir Dios se hizo hombre. ¿Por qué enviaste a tu Hijo a morir en la cruz? ¿Por qué en esa humanidad perfecta, la única humanidad perfecta, el único hombre perfecto, por qué tenía que morir? Dios, tú no te amas a ti mismo. Estás dando tu vida por los pecadores, los que ya van para el infierno. Pero ¿quién conoce el amor de Dios? ¿Quién agradece el amor de Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros que dice yo era esto, yo era aquello y ahora soy nueva criatura? Pero ¿qué hacemos extra para agradar a Dios? Yo te aseguro que ninguno de nosotros, porque deberíamos de ser como los apóstoles, que la Biblia dice que Juan y Jacobo estaban con sus padres remendando las redes de su barca para pescar, y pasó el Señor y les dijo: síganme. Y la Biblia, hermanos, la Biblia nos dice que inmediatamente, dejando a su padre y a la barca, le siguieron. Yo creo que el padre ya estaba grande de edad. Yo creo que el padre ya estaba viejo. ¿Y quién iba a ayudarle al viejo con las barcas? Era de donde sacaban el sustento. Pero había pasado el Señor y les dijo: síganme. El Señor le quitó los hijos a aquel padre. El Señor le quitó a los hijos a aquel padre y lo dejó solo. ¿Qué iba a pensar el padre aquel? Lo que haya pensado. Pero pasó el Rey de los cielos, pasó el dueño de aquellos hombres y les dijo: síganme. Dice: y dejando las barcas y a su padre, se fueron tras él. ¿Quién conoce el amor de Dios? ¿Y quién entiende el amor de Dios? El apóstol Pedro era un hombre casado, y si era casado, ¿a poco tenía hijos? Pero el día que el Señor le dijo a él y a Andrés: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres, y se fueron tras el Señor, sin importarles nada. Hay quienes somos escogidos para esto. No todos tienen el privilegio. Y hay muchos que han sido llamados, pero han hecho lo que les da su gana, como a ellos les conviene. Oh Señor, yo quiero predicar tu palabra, mándame a mi tierra. Ojalá que en lugar de mandarlo a Michoacán, lo mande a China. Porque qué bonito se siente cuando uno anda salvando almas en otro país y las almas del país de uno se están hundiendo en la condenación eterna. Qué precioso se siente. Yo veía miles de guatemaltecos caer a los pies de Cristo y me gozaba, y llorando le decía: Señor, yo voy a salvarte tantos guatemaltecos como quieras. Nada más no te olvides de mi México un día, Señor. Si yo no voy, no importa, mándales a alguien por ahí. No te olvides de mi tierra. Y vi a muchos salvadoreños y a muchos hondureños caer a los pies de Cristo. Aquí está un guatemalteco, mire. Oh, bendito Dios. Acuérdate, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor tira la red, dice la palabra de Dios. El reino de los cielos es como una red que se tira.
Y ahí va arrastrando la red, llevando muchos peces. Pero al llegar a la orilla se sacan los que no sirven y se llevan los que sirven. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mira esto. Todos los que son llamados reciben lo que Dios promete. Recibe salvación eterna, recibe reconciliación con Dios por haber creído en Cristo. Te conviertes en familia de Dios. Pero ya estando dentro del camino de Dios, ya estando como familia de Dios, ¿cómo vamos a responder para agradar al Rey? Ese es el asunto. Porque ahí ya empezamos nosotros a tomar tiempo para Dios en agradecimiento. Ahí ya empezamos nosotros a buscar la forma de agradecerle a Dios por lo que hemos recibido, por el privilegio de ser parte de su familia. Cristo dijo: ya no los voy a llamar seguidores o sirvientes, ahora van a ser mis amigos. Ahora ya van a ser amigos míos. ¡Qué bendición! Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Y no solamente eso. Cuando Cristo murió y resucitó, aquellas mujeres que fueron a buscar su cuerpo para ungirlo, el Señor se les apareció. Y les dijo el Señor a aquellas mujeres: vayan y díganles a sus hermanos, a los demás discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¡Qué bendición! Nadie podía llamar a Dios Padre más que Cristo. Nadie más. Pero cuando Cristo resucitó, les dijo: porque ahora yo morí y resucité y ustedes creen en mí, llámenle Padre a Él. Ahora es su Padre. Ahora ustedes son recibidos como hijos. Ahora ustedes son adoptados como hijos de Dios. Ahora tienen el privilegio de acercarse al trono de la gracia. Por allá en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice que se nos ha abierto un camino hacia el lugar santísimo, a la misma gloria de Dios. Dice: y se abrió por el camino. Y Cristo dijo: yo soy el camino. Se abrió por el camino nuevo y vivo. Esto es el velo de su cuerpo. Se rasgó el velo de su cuerpo, se llevó a cabo el sacrificio y nos acercamos a la misma gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está el escogimiento? Fíjate bien, porque dice: muchos son los llamados, Dios es el que llama. Desde antes que tú creas en Cristo, Dios te trae a Cristo. Ya que estás en Cristo, Dios como Espíritu te guía. Pero ahí es donde radica nuestro problema. Nosotros a veces solamente queremos recibir las bendiciones de Dios. Señor, yo creo en Cristo, ahora soy hijo tuyo. Señor, ahora tu gracia es mía, ahora tu justificación es mía, tu santidad es mía, todo es mío. Pero hay veces que nosotros solamente queremos las bendiciones de Dios. Pero Dios quiere que nosotros mostremos los efectos de lo que Él hace en nosotros. Cristo dijo allá en Juan 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son las ramas, y toda rama que en mí no lleva fruto será cortada. Permanezcan en mí y yo en ustedes, para que lleven mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer.
¿Me entiendes, hermano? Somos ramas de Dios, lee Juan 15, somos ramas de Dios en el árbol que es Cristo. Pero cada rama tiene que dar fruto. Yo soy una persona amante de los árboles frutales. Si yo tengo una casa que empiece a comprar por ahí, le empiezo a poner árboles por todos lados. Cuando ya no me alcanza el lugar, le pongo 2 árboles juntos y al rato le pongo 3 juntos, y uno da naranjas, otro da guayabas, otro da mangos ahí. En un lugar no muy grande le puse yo, como en un lugar de medio acre. Ustedes saben lo que es medio acre. En medio acre le metí más de 150 árboles frutales aquí en Chino. De todo ahí. Ahora, pero cuando yo ponía un árbol frutal, yo esperaba a su debido tiempo. Había que plantarlo primero, había que esperar que el árbol echara raíces, había que ponerle agua, había que atenderlo, había que podarlo, había que arreglarlo, pero a su debido tiempo yo esperaba fruto. Y qué precioso es cuando ves tú las primeras florecitas y ya esperas las primeras frutitas. Qué precioso, pero qué desesperante es cuando uno compra un árbol de naranja y al rato salen las naranjas todas arrugadas, así feas. Y tú dices, qué raro, si las naranjas, aunque sean pequeñas, son lisas. Pero esta sale así con muchos bordos, con muchas bolas. ¿Qué será? Cuando da el fruto, es una naranja amarga, horrible. Y cuando tú ves que te salió ese tipo de fruta, te desanimas. Y dices, para eso te compré, para eso te puse agua, para eso te atendí, para eso ocupaste un lugar aquí. Y terminamos por cortar aquello, no nos sirve para nada. Nosotros, tú y yo, determinamos el escogimiento de parte de Dios. El escogimiento tiene que ver con lo que agrade a Dios de mí. Siendo que ya Dios está en mí, soy el templo del Espíritu Santo, estoy unido a Cristo, entonces tengo que dar fruto. Es más, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos han creído en Cristo? Pero un amén de corazón. ¿Cuántos han creído en Cristo? Usted tiene razón, usted ha creído en Cristo. Usted está unido a Cristo, tiene razón, usted es hijo de Dios. Pero ahora que Cristo está en usted, ¿le va a dejar a Cristo que viva su vida o la va a seguir viviendo usted? Por eso es que a veces nos metemos en muchos problemas. Por eso es que hay muchos cristianos que no tienen satisfacción en su vida cristiana, no la tienen. Se están engañando muchos y sonríen y amén, gloria a Dios, pero hermanos, ni ellos mismos se creen eso, porque realmente no lo sienten allá adentro, no lo sienten. Hay predicadores que predican y hacen una algarabía y hacen un ruido tremendo, pero ni ellos se los creen. Mucha gente que dice, no sé, pero le noto algo, no, como que no me convence. No, es que no es cierto. Y de eso hay montones, porque no son genuinos. No sé si me explico, hermano. Y la palabra de Dios nos dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos los llamados ahí están, pero cuando usted vea, por ejemplo, Romanos 5:10, dice, estando ya justificados con Dios por Cristo Jesús. Es decir, cuando Dios te une a Cristo, ya te presentas delante de Dios, pero como estás unido a Cristo, la justicia de Cristo es imputada a ti. Es decir, ya la justicia de Cristo es tuya y te presentas con la justicia de Cristo. Y Dios dice, aquí no hay culpa que perseguir, aquí no hay delito que perseguir, que pase ya pasa, ya puedes participar de la vida eterna, ya no hay nada que llamarte la atención, no hay nada de qué culparte porque está viendo a Cristo en ti. Pero de ahí, dice Romanos 5:10,
Pero ya estando justificados, es decir, ya estando delante de Dios sin que nos culpe Dios, porque estamos en Cristo, termina diciendo: por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir por Él? Es que al Cristo que te presentaron, el Cristo que recibiste, es el Cristo de la resurrección. Es el Cristo que no solo murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Y ese Cristo está viviendo en ti. Oye esto, lee la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Romanos 5:10. Estamos ya justificados delante de Dios. Ya Dios no encontró culpa en nosotros, perfecto. Pero dice: pero por su vida seremos salvos de la ira. ¿Cuál vida? La vida que Cristo viva en ti. La vida que Cristo viva en mí. Quiere decir que ahí, cuando somos justificados, apenas comenzamos a vivir la vida cristiana. Apenas nacimos de nuevo. Cuando somos unidos a Cristo, somos justificados por la fe en Cristo, pero apenas comenzamos ahí a vivir la vida cristiana. Y si no le permitimos a Cristo que viva nuestra vida, entonces vamos a terminar en la condenación eterna. Porque ahí dice: mas ya estando justificados por Él, seremos, habla del futuro, hasta allá, hasta donde termina la carrera. Por Él seremos salvos de la ira de Dios. Si no estamos en Él y no le permitimos que Él viva nuestra vida, corremos el peligro de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Entonces, nosotros demostramos el escogimiento por la respuesta que nosotros tenemos para con Dios, por su gracia inefable y gloriosa. Dios nos da de su gracia, Dios nos salva por gracia, pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que dé fruto en nosotros. Pablo dijo a los corintios: ustedes vivieron por el Espíritu, es decir, nacieron por el Espíritu y tienen que andar en el Espíritu. No hay otra, hermano. Y ahí es donde se muestra el escogimiento. ¿Cómo se muestra el escogimiento? En la respuesta que nosotros tenemos para con Dios. Respondemos con Dios, con la obra de Dios mismo en nosotros, porque no vamos a pensar que nosotros podemos hacer obras para agradar a Dios. Olvídese, es el Espíritu en nosotros el que hace las obras. Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, ahí es donde el mismo Cristo resucitado vive nuestra vida, donde el Espíritu Santo que mora en nosotros vive nuestra vida. Y esa es la respuesta que damos a Dios. Ahí es donde mostramos el escogimiento. Entonces, si alguien dice yo soy escogido de Dios, tiene que mostrarlo por medio de su entrega a Dios, por medio de su dedicación a Dios, por medio de su santificación a Dios. Ahí es donde está mostrando que realmente ha sido escogido por Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Venga conmigo y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 10. Gloria a Dios. Háblame, Señor. Mira lo que dice ahí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Pon atención a la palabra de Dios. Decía mi madre, para la orejita, hijo. Para la orejita. Abre el corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahí está hablando del pueblo de Israel. El único pueblo con quien Dios trató en el Antiguo Testamento. Él no trató con todas las naciones, solamente con el pueblo de Israel.
Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se está refiriendo a los hebreos antiguos, a los antepasados de los israelitas. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, mira, todos estuvieron bajo la nube, ¿verdad? Todos aquellos miles de israelitas que habían salido de Egipto fueron cubiertos por la nube. Es decir, el sol era terrible, no podían soportarlo, pero Dios hizo venir una nube sobre ellos para que no tuvieran calor, para que no sufrieran, y los cubrió a todos. ¿Quiénes fueron bendecidos por Dios? Todos los israelitas. La gracia de Dios vino sobre todos ellos. Es decir, Dios no quiso que sufriera nadie. Sobre todos ellos trajo la nube. Y hay muchos hermanos que no saben lo que es la sombra de una nube. No, hermanos, muchos no saben. Se han perdido de una tremenda bendición. Yo trabajé tiempo desde que tenía 5 o 6 años limpiando la milpa, el maíz, o el cacahuate, el maní que le llaman, que es muy especial para limpiar el cacahuate, porque se extiende la planta así. Hay que tener cuidado de no levantarla, porque ahí en cada ramita es donde se clava una agujita y ahí sale el cacahuate. Y nosotros trabajábamos ahí. No había árboles, solamente el campo libre ahí. Y en tiempo de mayo, allá en mi tierra, es una calor terrible, insoportable. Y andábamos nosotros con la espalda que nos ardía del sol terrible aquel. Y de pronto veíamos una nube que se iba acercando, oscura la nube, preciosa. Y de pronto veíamos que la sombra iba llegando a nosotros. Cuando nos cubría aquella nube, nos quitábamos el sombrero y lo tirábamos y saltábamos de alegría, porque era una frescura especial, preciosa, y no queríamos que esa nube pasara, que se quedara ahí. Es algo especial, algo que no te lo puedo explicar, tendrías que experimentar. Y los judíos todos andaban en el desierto, todos. Y Dios los había sacado a todos, los había invitado a todos, y los sacó de Egipto a todos. Y a todos los que llamó, a todos los cubrió con la nube. Piénsale, a todos los cubrió con la nube. No dejó a uno solo sin cubrirlo. Esa es la gracia de Dios. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, nota esto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Acuérdate que cuando ellos estaban delante del Mar Rojo, del brazo aquel del Mar Rojo, venían los israelitas para cruzar el Mar Rojo y venían los egipcios detrás de ellos a capturarlos otra vez. Al grado que estaba Moisés ahí a la orilla del Mar Rojo, desesperado, porque ¿a dónde se iban a ir? Y ya se veía la polvareda de los egipcios allá, de los carruajes egipcios que venían a capturarlos otra vez. Y ahí es donde Dios le dice a Moisés: ¿qué estás esperando, Moisés? Señor, pues aquí está el mar, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Levanta tu brazo y abre el mar. Y la Biblia dice, hermanos, que Moisés levantó su vara y el mar se abrió, que quedó una pared de agua aquí y otra pared de agua acá. Y el pueblo pasó en seco, dice la palabra de Dios. En seco. No dice que pasaron entre lodo, pasaron en seco, porque estaba el poder de Dios. Pero a donde te quiero llevar es a este punto que dice: y todos cruzaron el mar. Todos fueron llamados de Egipto, todos cruzaron el mar,
porque era la gracia de Dios. Todos cruzaron el mar, todos recibieron de la gracia de Dios, como estamos todos aquí recibiendo de la gracia de Dios el haber sido llamados para participar de la salvación eterna. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice aquí, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué quiere decir? Que todos fueron unidos a Moisés como un solo hombre. Dios le dio a Moisés la gracia para que confiaran en él y entraran como una familia. Dios les puso ese espíritu para que entraran como una familia. Moisés como el padre de los judíos, que hasta el día de hoy todavía lo consideran como su padre, como su guía, como su mediador entre Dios y ellos. Y dice la palabra de Dios, y todos en Moisés fueron bautizados, unidos, sumergidos en Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué precioso. Pero mira lo que dice enseguida, para que no se nos pase el tiempo. Mira, dice ahí, y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Te acuerdas del maná? Todos comieron del mismo alimento espiritual que venía de parte de Dios. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mira, otro día vamos a hablar de eso porque está interesante. Pero mira lo que dice el verso 5. Pero de los más de ellos, ¿qué quiere decir eso? De los más de ellos. Pero de la mayoría de todos aquellos, ¿qué? Qué tremendo. Todos fueron cubiertos por la nube. Todos fueron unidos a Moisés para que lo siguieran y creyeran y pasaran el mar. Todos bebieron del agua que Dios les dio allá en el desierto cuando Moisés hirió la roca. Todos bebieron. Nadie se quedó para morir de sed. Todos bebieron. Todos recibieron del mismo alimento espiritual, todos. Pero termina diciendo, hablando de el escogimiento. Acuérdate, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, todos bebieron del agua que salía de la roca. Todos comieron del maná que caía del cielo. Todos fueron arropados por la nube. Todos cruzaron el mar. No los mataron los israelitas, no se ahogaron en el mar. Recibieron la bendición de Dios, toda la bendición de Dios, todos. Pero dice, pero en sus acciones, después de haber tenido esa bendición de Dios, de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. ¿Qué pasó ahí? Simplemente no valoraron lo que Dios había hecho por ellos. Así de sencillo. No valoraron lo que Dios hizo por ellos. No se sentaron a hacer cuentas y a decir, con lo que yo tenía de dinero, con lo que yo tenía de influencias en el gobierno, podía haber comprado la salvación de mi alma. No se pusieron a pensar, no se pusieron a valorar, no se pusieron a decir, Dios hizo algo muy especial, una maravilla, yo no lo merecía. ¿En dónde estábamos, hermanos, hermanas? Yo le aseguro que casi todos los que estamos aquí podemos pasar y decir, yo era un borracho, pero Cristo me salvó, oh gloria a Dios, y toda la gente aplaudiendo. ¿Para qué aplauden? Oh, hermano Rodríguez, se le está dando gloria a Dios. ¿Y para qué está diciendo que el Señor lo sacó de borracho? Si como hijo de Dios no brilla. Si nadie sabe en la fábrica que era un borracho, solo Él lo sabe. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué aplaudirle si ese testimonio no llega a Dios? Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Ahí está. De la gran mayoría de israelitas que fueron cobijados por la nube,
de la gran mayoría de israelitas que como un hombre pasaron junto con Moisés y le creyeron y unieron, claro, si no tenían otra cosa más de que confiar y meterse, ¿qué más? Ya los iban a matar acá. Iban asustados porque los iban a matar, pasaron al otro lado. Los egipcios alcanzaron a entrar queriendo cruzar el mar y Dios los ahogó delante de sus ojos. Le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver porque los voy a ahogar. Y los ahogó. Pero ¿dónde estaba el agradecimiento del pueblo de Israel? Y dice, a la mayoría de ellos Dios no los escogió. Es decir, no llenaron su corazón, no le convencieron, no le agradaron. Cuando tú has ido, hermanita preciosa, al mercado y vas a comprar tomates y llegas ahí, tenemos el privilegio en Estados Unidos y en México, Centroamérica, de ir y tomar cada bolita de aquellas y las revisamos de un lado y de otro. Y aquel que está hasta transparentito y durito, precioso, joven, ese nos llevamos. Y si alguno está poco madurito de un lado, lo hacemos a un lado. ¿Qué pasa con esa, hija? No fue de tu agrado, no llenó tu corazón. Lo que viste no te agradó. Y dice Dios que de la mayoría de ellos Él no se agradó. Qué tremendo. ¿Qué te dice eso, hermano, hermana? Y vamos a hablar claro, porque tenemos que hablar claro. Yo les dije, el mensaje de hoy es: Dios está sacando la iglesia de las iglesias. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque yo sé, estoy trabajando con la iglesia por 39 años, no nací ayer, y yo sé que en estos días la iglesia está más despreocupada que en ningún otro tiempo. Pero no se preocupen, hermanos, los responsables somos nosotros, los líderes. Dios tenga misericordia de nosotros, porque como son los hijos es por causa de los padres. Tenga Dios misericordia de nosotros aquí y nos mantenga despiertos a los líderes para que podamos tener visión espiritual para sacar a este pueblo en victoria hasta que Cristo venga. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Piensa en esto. Pero de la gran mayoría de israelitas no se agradó Dios. Llegó el día que dijo Dios: no van a entrar a la tierra prometida. Hermanos, se dice que de Egipto a Canaán eran como 11 días de camino. En 11 días podían entrar a Canaán. Y por la desobediencia, por lo que Dios veía que no le agradaba, ya casi llegaban para cruzar y Dios veía que no le agradaban. Y los hizo dar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y anduvieron vagando en el desierto 40 largos años. ¿Pero sabes para qué? Porque dijo Dios: de todos los que no creyeron en mí desde el principio, solo voy a dejar a los de 18, 20 años para abajo, pero todos los de 18, 20 años para arriba los voy a matar a todos en el desierto. Y anduvieron vuelta y vuelta y vuelta por 40 años hasta que murieron los últimos desobedientes. Y le dijo a Josué: Josué, circuncídame a estos nuevitos y entra con ellos a la tierra prometida. Esos fueron los escogidos por gracia, porque realmente solo Josué y Caleb llenaban lo que era el corazón de Dios.
De todos los demás, todos, hermanos, dudaron, todos decían, no, nos van a derrotar, no podemos entrar. Y Josué y Caleb decían, ¿cómo no? Hay gigantes, pues nos los comemos como pan. ¿Cuál problema? Solo 2 hombres. Los demás los mató el Señor en el desierto por desobedientes. Y la pregunta es esta: ¿realmente crees que todos los que estamos diciendo ahorita en este tiempo, no nada más en la iglesia del cuerpo de Cristo, porque puede haber iglesias que nos van a estar mirando ahorita y van a decir, ¿cómo estarán de pecadores esos de la iglesia del cuerpo de Cristo? No, ustedes también, ustedes que me están mirando ahí por la televisión, ustedes también. Déjenme decirles que tengo la plena seguridad por lo que veo, de que en estos momentos de la gran mayoría no se agrada el Señor. En otras palabras, estamos todos como llamados, pero no es el llamamiento el que nos mete al reino de los cielos. Fíjese bien, a entrar al final es el escogimiento. Somos llamados todos, participamos todos de la invitación de Dios a gozarnos de las bendiciones de Dios, pero es la respuesta a nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios lo que determina el escogimiento. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ojalá que no nos pase como al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, mi hermano, participó de todas las bendiciones de Dios, pero que al final no respondieron a lo que Dios esperaba de ellos. ¿Y entraron? No entraron. Ahí dice, mira lo que dice la palabra de Dios. Oiga qué tremendo está esto. Ay, hermano Rodríguez, sale usted con cada cosa. Si te estoy diciendo algo que no tiene fundamento, llámame mentiroso. Mira lo que dice el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Es más, te leo una vez más el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Yo creo que estamos en la misma situación ahorita. Hermano Rodríguez, pero habla en lenguas. Eso no quiere decir que ya la tienes hecha. Porque hablar en lenguas es recibir de Dios el Espíritu. Pero el Espíritu viene acá para gobernar tu vida y gobernar la mía. Podemos hablar en lenguas e irnos al infierno. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Hay muchos predicadores ahorita que dicen, no, ya recibiste el Espíritu Santo a la gloria, ya recibiste a Cristo a la gloria. Pero ¿y si muero con la mujer de mi vecino? No, pero pues ya Dios no te puede quitar la salvación. No es cierto, Dios no te la quita, tú te la quitas por no hacer lo que agrada a Dios. Ojalá que me entiendas, hermano. Dice ahí la palabra del Señor, mira qué preciosa es la palabra de Dios. Háblame, Señor. Mas estas cosas, lo que les pasó a los israelitas, sucedieron como ejemplos para ti, para mí, que estamos hoy en la iglesia del cuerpo de Cristo, el día 3 de diciembre del año 2017. Para ti y para mí es la palabra de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras o no seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ni tampoco dice tentemos al Señor porque perecieron aquellos, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Nota aquí, como ejemplo, y están escritas, para eso está esa escritura, y están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención a ti y a mí. ¿Para qué? Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Dice, no esté alardeando de que tiene 40 años como Rafael Rodríguez en el Señor. No, Rafael Rodríguez, no estés parándote el cuello que tienes 40 años. Si no estás respondiendo a lo que agrada a Dios, Rafael Rodríguez,
también serás uno de los cuales no agradarán a Dios, y te puedes quedar en este desierto, en este mundo, y no vas a llegar a gozar eternamente con Él. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: el que piense estar firme, mira y no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga qué preciosa es la palabra de Dios. Quedamos en esto. Dice allá en Mateo 22:14: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos no lo habían entendido, pues tenía alguna excusa si se presentaba delante de Dios. ¿Cuántos entendieron, hermanos, hoy? No, de corazón, ¿cuántos entendieron hoy? Los que dicen que no entendieron, sí entendieron, y el Señor los está mirando. ¿Cuántos entendieron hoy la palabra de Dios? Ya se oyó mejor. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios? Ya lo comprometí. Ya no tiene excusa. Ya ha participado de la gracia de Dios, ya eso es todo. Porque hay muchos por ahí que nacieron ciegos espiritualmente y se mueren ciegos espiritualmente. Hace unos días conocieron a mi hermano Gonzalo, el negrito, le digo yo. ¿Lo conocieron ustedes? Yo le hablé la palabra de Dios y se hizo como que no me oyó. Y un día por ahí, bien borracho, amaneció y sintió que nadie de la familia lo quería, y andaba con esa tristeza, y ya se estaba muriendo de la cruda y del dolor ahí, que nadie lo quería. Y le dijo el Señor: pues es que no te has fijado en tu hermano el aleluya, ese sí te quiere. Y se acordó de su hermano el aleluya y vino llorando. Y me dijo que se sentía muy triste, que nadie lo quería y que Dios le había dicho que yo lo quería. Ese día se quedó en la casa del Señor. Ese día se entregó a Cristo. Gloria a Dios. Y el mayor de mis hermanos, o sea que están dentro el menor y el mayor. El mayor un día me dijo: ¿sabes qué? Tengo muchos problemas con mi esposa, ¿qué hago? Aconséjame, tú sirves a Dios. Y le digo: pues entrégate a Dios. Y me dijo: pues me entrego a Dios. Y ese día se entregó a Dios. Y esos dos ya recibieron la gracia de Dios. Ahora falta que sean escogidos. ¿Me entiende lo que le digo? No le voy a decir: ya son salvos, ya van a estar allá. No, van a estar allá si son escogidos. Es decir, si responden a la gracia de Dios. ¿Sí me entiendes, hermano? Pero hay dos de ellos, el mayor que yo y el que sigue de mí, que parecen rocas. No los conmueve nada la palabra de Dios. Y yo los veo y son mi carne y me duelen. Mis padres, los dos, no querían nada con Dios. Y cada vez que yo llegaba a mi casa, que andaba de campaña allá por Guerrero, por Michoacán, por el DF, por donde quiera, llegaba yo a mi casa a descansar, a ver a mi madre. Y yo no sé cómo le hacía a mi madre, pero apenas entraba yo a la casa, ya oía los cantos de las mujeres de la iglesia católica que venían con San Martín de Porres, o con la Guadalupana, o con San Isidro Labrador. Y ahí venían por la calle cantando. Y yo ya sabía. ¿A dónde van con esa imagen? A mi casa. ¿Por qué? Porque mi madre la mandaba a traer. Vénganse, tráigansela, porque ya llegó mi hijo, el aleluya, para que la imagen lo haga libre. Y mi madre sabía que yo estudiaba en la sala de mi casa. Y ahí ponían la imagen con un montón de veladoras y yo enfrente leyendo.
para que se le salga el demonio. ¿A mí qué me hacía eso? No es más que una cosa hecha por los hombres. Yo me concentraba y adoraba a Dios y hablaba en lenguas delante del muñequito aquel. ¿Cuál problema? Mi Dios es el Dios vivo y aquel no tenía vida. Y yo nunca maltraté a mis padres, ni les llamé la atención, ni les contradije nada. Ellos traían su muñequito y yo ahí. Pero cada día les daba testimonio. El testimonio cuenta mucho. Y llegó un día que vino mi padre acá a Estados Unidos con mi madre a visitarme. Y un día solito mi padre dijo: hijo, quiero ir contigo a la iglesia. ¿Va a ir tu mamá? Porque era tremenda mi madre. ¿Va a ir tu mamá, hijo? No, dice que no quiere ir ahora. Pues ahora voy, me dice. Y aquí donde está el Home Depot, aquí en el centro, estaba la Wilshire, donde teníamos la iglesia. ¿Tú lo viste, hija, no? Y ahí llegó mi papá chiquitito, así, mira, aquí me llega a casa, chiquito. Y me dijo ese día, ya iba a pasar yo a predicar cuando me pasan el micrófono, y se levantó rápido y me dijo: hijo, ¿me puedes dejar hablar unas palabras? Y yo dije: ¿qué querrá dar un discurso de político aquí o qué? ¿Verdad? Pues no era predicador, ¿qué iba a decir? Y yo dije: bueno, pues está bien, sí. Y ya se fue conmigo y le pasé el micrófono. Y se quedó delante de toda la gente y se sentía que sacaba el pecho así. Yo dije: ¿qué querrá decir? Y lo primero que dijo, dice: yo soy el padre de este. Qué tremendo. O sea que en eso, pues, ¿quién le contradecía? Dijo: yo soy el padre de este, como diciendo, sea lo que sea aquí con ustedes, yo soy el que lo engendré a este. ¿Verdad? Pero lo siguiente dijo: hoy le he pedido que me preste el micrófono porque quiero entregarle mi vida a Cristo. Porque quiero entregarle mi vida a Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué se convirtió mi madre? Porque se cansó que hablaran tanto de mí en mi pueblo. Qué bueno que hablaron de mí. Para que no se ande quejando que hablan mucho de usted. Tanto hablaban de mí, el aleluya, ese traidor y ese. Y le dolió a mi madre. Y poco a poco se fue haciendo de mi lado. Y cuando murió, ya se fue del lado mío y del lado de Cristo. Bendito el nombre del Señor. No te olvides, hermano. No te olvides, hermano. Todos los que estamos aquí, no dudemos que hemos sido llamados. Pero solo Dios sabe quiénes de nosotros somos escogidos. Es decir, solo Dios sabe quiénes de nosotros satisfacemos el corazón de Dios. Qué precioso se siente cuando sabes que estás agradando a Dios. Qué precioso se siente cuando tú le puedes mostrar al Señor que estando en este mundo con necesidades económicas y que tú no te quejas y que no te importan las necesidades. Qué precioso es cuando estamos en este mundo y nos aparece la tentación, porque a todos nos aparece la tentación, a todos. Porque el diablo lo que quiere es tirarlo a uno, como sea. Y qué precioso es cuando viene la tentación, que podamos rechazarla y que mostremos el escogimiento. Cada vez que tú te conformes con lo que tienes, porque sirves a Dios y porque no puedes tener más por causa de que le sirves a Dios, cada vez que tú tengas una lucha, una prueba, y le des gloria a Dios y la pases. Cada vez que tengas una tentación y enfrente de la tentación puedas hacerte a un lado. Me recuerdo una vez, estaba yo por allá en Texas en un hotel y estaba orando y de pronto oí que tocaron la puerta. Y cuando abrí la puerta vi una mujer pero hermosísima. Y me dijo: Señor, no solicita mis servicios, mire, no hay nadie ahorita, vine ahorita que está muy tarde, nadie nos ve, mire.
le brindo mis servicios, nada más ábrale y yo me paso. Y le dije, ¿sabes qué? Yo soy un siervo de Dios. Yo creo que Dios te trajo para que te hablara de Cristo. Y dio la vuelta y se fue. Y yo le dije, Señor, qué precioso es poder ser escogidos, mostrar que le agradas a Dios. Cuando tengas un problema que has de responder con ira, con amargura, con venganza, que puedas responder tranquilo como a Dios le agrada, ahí estás mostrando el escogimiento. Ponte de pie y vamos a hablar con Dios.